Buenas tardes a todos. Es un gran placer tener con nosotros en la primera reunión del seminario de 2023 a Lucía Escalante. Lucía es flamante doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, hoy nos va a contar sus últimas exploraciones acerca de memoria y ciudad. Así que bueno, te escuchamos con mucho gusto, Lucía. Bueno, muchas gracias Juliana y muchas gracias a tanto a Pablo como a Juli también por la invitación de volver a estar en este espacio, que es muy importante seguir manteniendo para dar nuevos debates en materia de ciudad y derechos. Bueno, en esta oportunidad estoy un poco congestionada, así que van a ver que voy a estar un poco así con la voz tomada, pero es presentarles un poco lo que ha sido las investigaciones y las nuevas líneas que se abren a partir de mi investigación de doctorado. Y también, bueno, ni hablar, abrir el debate y que puedan comentarme qué les parece lo que voy a decir en estos minutos de exposición. Voy a compartir pantalla para dar inicio. Bueno, ahora sí, deberían estar viendo. No sé si ya lo pueden ver. ¿Sí? Bueno, eh, en primer lugar, bueno, este es el título de la presentación, pero el título de la tesis original es Las inscripciones espaciales de la memoria en la ciudad desde un enfoque de derechos, un análisis del faro de la memoria de Mar del Plata. Así como ya advertimos en el mismo título, tanto de la exposición como de la tesis, lo que he tratado de dar cuenta es del desafío que me presentaba en su momento cuando elegí el tema de estudio, dar cuenta de dos campos que habían sido ampliamente indagados durante el siglo XX, tanto la memoria desde los memory studies y las ciudades de los estudios urbanos, pero que eran pocas la confluencia que había entre ambos campos de estudios y menos aún desde un enfoque de derechos. Eso ya había sido advertido por Estela Schindel en 2011 en una ponencia que hizo en el marco de las jornadas de memoria del Haroldo Conti, y si bien desde distintas disciplinas en estos últimos 10 años se ha indagado un poco en la relación entre memoria y ciudad, no había sido desde una perspectiva jurídica que considerara tanto la memoria y a la ciudad como un derecho humano. De esta forma, el objetivo general fue intentar explicar cómo se inscribe la memoria en la ciudad en términos de derechos, identificar sus luchas frente al derecho como ordenamiento meramente regulatorio y dar cuenta de la hipótesis general, que es que la memoria se inscribe a través de los sitios de memoria institucionalizados mediante la Ley Nacional 26.691, que crean espacios institucionalizados que promueven los derechos humanos en un sentido amplio y de esta manera generan condiciones también para reconocer el derecho a la ciudad y colaborar así con sus luchas. La investigación se puede dividir en distintas fases, que, bueno, ven puedo anotar, qué bien. Bueno, que ven este cuadrito, pero en realidad a mí me gusta pensarlo desde una forma como de pirámide invertida, en donde desde el campo más amplio se fue delineando los objetivos y determinando los objetivos de la investigación. De esta manera se recorre la memoria primero como objeto de estudio, luego se reconstruye como derecho humano, las relaciones que hay entre la memoria y la ciudad, y finalmente dentro de las inscripciones espaciales de la memoria a la ciudad, se investiga específicamente los sitios de memoria para concluir con un caso de estudio que le diera justamente especificidad a la investigación para poder analizar con mayor precisión las distintas categorías analíticas, que va a ser el del Faro de la Memoria de Mar del Plata. El Faro de la Memoria como único espacio de promoción y defensa de derechos humanos y no solo de memoria de la ciudad. Vamos a ir a este primer nivel de análisis. Voy a hacerle acá un asterisquito. Bueno, no me está saliendo muy bien, pero vamos a ir a este primer nivel de análisis, si estoy acá investigando un poco en el Zoom, que tiene que ver a la reconstrucción de la memoria como objeto de estudio. Cuando comencé la tesis, lo que hice fue ir al campo de los memory studies,
donde un montón de autores habían trabajado la memoria como proceso social y tratar de reconstruir a través de los autores más renombrados, pero que tuvieran una relevancia jurídica, para justamente partir de este objeto de la investigación. De esta manera resultaron relevantes los conceptos de memoria individual y colectiva del sociólogo francés Halbach y también de lugares de memoria de Pierre Nora, justamente porque si luego se iba a investigar específicamente las inscripciones especiales de la memoria, este concepto de lugares de memoria, que si bien es bastante más amplio y también incorpora otros elementos de índole simbólico y no solamente espaciales o materiales, resultaba relevante como punto de partida. Y al concepto de memoria colectiva de Albax se complementa con el de memoria cultural de Jan y Alaida Asman, que justamente vienen a complementar este concepto de memoria colectiva del sociólogo francés, que lo entiende como el bien que tiene la sociedad para poder elaborar los acontecimientos del pasado, y lo complementa en el sentido de que Ian y Alaida Asman van a poder explicar justamente y superar las críticas que recibiera Albax en relación al traspaso intergeneracional, justamente mediante este concepto de memoria cultural. De esta manera, la memoria colectiva está formada por dos: una memoria comunicativa, que está más relacionada con el traspaso, digamos, eh, de los relatos y de boca en boca de los acontecimientos y de cómo se elabora el pasado, y después, cuando ya hay distintas generaciones y ya no se conservan los miembros del grupo que vivieron esos acontecimientos, se pasaría a un concepto de memoria cultural, donde justamente lo que se hacen es seleccionar distintos elementos para que a través de su institucionalización perduren como una forma de recuerdo institucionalizado. ¿Por qué era importante este concepto para la investigación? Justamente porque la memoria cultural rescata la importancia de políticas públicas en materia de memoria y de elaboración del pasado, y dentro de estas políticas públicas conocemos que son muy importantes aquellas que tienen que ver con los registros materiales en la ciudad en forma de monumentos y memoriales, de sitios de memoria, de distintos símbolos y simbologías en la ciudad que permitan recordar acontecimientos del pasado. Una vez reconstruida la memoria como objeto social, además me parece importante rescatar en este punto justamente el concepto de memoria social de Elizabeth Schelling como una de las principales referentes de la materia a nivel regional y sobre todo para Argentina, que va a hablar de pluralidad de memorias. O sea, cada grupo elabora sus propios recuerdos del pasado, y en esta pluralidad son los procesos subjetivos que están anclados en marcas materiales o simbólicas, que son objetos de disputas y que tienen esta característica tan particular de poder ser reelaborados o reinterpretados con el correr del tiempo. Sin embargo, la investigación continúa a un segundo nivel de análisis, que es intentar reconstruir la memoria además como derecho humano. Derecho humano, pilar de los otros, tres presupuestos de la justicia transicional: justicia, verdad y reparación, y que justamente se rescata su importancia por su capacidad de poder de ser transformadora del presente. De esta manera, la memoria colabora en garantizar el derecho a la verdad, porque justamente la memoria trae como contrapartida el deber de la sociedad de recordar lo ocurrido, y de ese recuerdo de lo ocurrido y de la difusión pública es que se garantiza el derecho a la verdad. En cuanto a la dimensión del derecho a la justicia, justamente cuando se empiezan a determinar ciertas sentencias judiciales, justamente estas sentencias judiciales lo que hacen es, de cierta manera, seleccionar un discurso de aquellos que estén vigentes entre la memoria social, y estas sentencias judiciales también determinan ciertas formas de reparación, tanto a las víctimas como a la comunidad, que muchas veces están relacionadas con garantizar y promover la formación de una memoria colectiva. El derecho a la memoria como derecho humano se reconstruye a través porque justamente es un derecho que no tiene un instrumento al que se pudiera recurrir a nivel internacional para poder analizarlo. Se reconstruye justamente a través de distintos documentos internacionales e internacionales, siempre como pilar de estos tres presupuestos de la justicia transicional, y también a través de la jurisprudencia
regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, a través de la reconstrucción, que me parece que en la lectura de la tesis se puede indagar más profundamente en cómo se extraen estas conclusiones, pero del análisis, la memoria se reconstruye en dos dimensiones. Una dimensión individual, cuando actúa como garantía y reconoce a las víctimas y justamente lo que busca es su reparación, evitando la impunidad, y también en una dimensión colectiva, cuando actúa como garantía de no repetición y promueve el recuerdo de los hechos del pasado para que estos no se repitan en un futuro. De esta manera se hace un uso ejemplar de la memoria en términos de Todorov. Desde una perspectiva de la víctima y desde la teoría crítica de los derechos humanos, justamente adoptando esta perspectiva y en contra de todas las dinámicas de victimización, se garantiza el derecho a la memoria en un sentido individual, justamente porque se las repara, pero también se colabora con el discurso de derechos humanos y de no repetición, y de esta manera también el derecho a la memoria en una dimensión colectiva. En Argentina tampoco tenemos una norma que reconozca explícitamente el derecho humano a la memoria, pero sí una serie de políticas públicas que sobre todo se han incrementado en el periodo comprendido entre 2003 y 2015 del análisis realizado en la investigación, que dan cuenta del reconocimiento y que justamente cumplen los estándares a nivel internacional y regional de derechos humanos. Entre estas políticas públicas está la Ley de Sitios de Memoria, la Ley 26.691 del año 2011, que justamente es el objeto de estudio de la investigación. Una vez analizado y reconstruido la memoria como derecho humano y todos los estándares a nivel jurídico, tanto internacional, regional como nacional, se pasa a estudiar a la memoria y su relación en la ciudad. Para esto se parte del presupuesto de que justamente los monumentos memoriales y también los sitios de memoria se encuentran en su mayoría en entornos urbanos. Sitios de memoria entendido como los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura, y también otros lugares representativos del accionar represivo del terrorismo de Estado. Al encontrarse en la ciudad es que justamente surge la pregunta si este derecho a la memoria también colabora en garantizar el derecho a la ciudad. O sea, memoria y ciudad como derecho humano. Entonces, desde esta pregunta entendemos al derecho a la ciudad como un derecho humano emergente que busca justamente entornos urbanos democratizadores, en donde sus habitantes tengan una plena realización política, económica, social y cultural. Se analizan las inscripciones espaciales en la ciudad para justamente dar cuenta si estas inscripciones garantizan no solamente el derecho a la memoria, sino también el derecho a la ciudad. La primera relación entre memoria y ciudad como derecho humano, más o menos explícita que he encontrado, es el artículo 1.1 de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad del año 2004, que dice que todas las personas tenemos derecho a la ciudad sin ningún tipo de discriminación y que se debe garantizar la memoria y la identidad cultural en la ciudad. Además, dentro de la Declaración de Derechos Humanos Emergentes también encontramos el derecho a la monumentalidad, el derecho al el espacio público como principal soporte de la memoria, como voy a explicitar más adelante, y y también el derecho a la identidad en la ciudad, una identidad construida comunitariamente. Luego de analizados los principales documentos políticos que reconocen el derecho a la ciudad de los últimos años, y sin encontrar ninguna otra referencia explícita a la relación entre memoria y ciudad, y también me parece muy importante agregar acá que la provincia de Buenos Aires tiene una ley de acceso justo al hábitat que reconoce explícitamente el derecho a la ciudad en su artículo 11, pero que lo hace más vinculado al derecho a la vivienda. Por ello tuve que recurrir a otras disciplinas, principalmente a la geografía, dentro de la geografía humanista, principalmente a la geografía de la memoria, que es una última corriente que lo que trata es de tratar de desentrañar el sentido y los símbolos que se le hacen a los acontecimientos del pasado dentro de la ciudad. Y no solamente mediante marcas materiales, sino también a través de distintas prácticas performativas en los entornos urbanos.
Fueron reveladores los estudios de Karen Thiel, una geógrafa canadiense que realizó distintos estudios etnográficos en ciudades como Berlín, Ciudad del Cabo, también Bogotá, en los cuales ella daba cuenta que justamente aquellas ciudades que tenían prácticas de memoria parecían tener entornos más democráticos y también colaboraban en la creación de ciudades más justas. Partiendo de Lefebvre, que también es como el pilar fuerte teórico de esta investigación, Karen Thiel va a decir que si las ciudades están heridas luego de grandes periodos de violencia, justamente recuperar la memoria y recordarlo es patrimonio de quienes la habitan y que justamente mediante esta forma se logran espacios públicos, que en un primer momento reclaman por los derechos humanos, luego colaboran a garantizarlos y en caso de ser necesario se vuelven a reclamar por ellos. Espacio público que se vuelve fundamental como soporte de memoria colectiva y como una forma de recordar y que justamente hace que la memoria no quede solamente en el mero aspecto individual de cada persona, sino que también se construya grupalmente y que se pregone porque no se repitan las violaciones a los derechos humanos del pasado. Dentro de las inscripciones espaciales de la memoria, las inscripciones espaciales de la memoria se pueden clasificar en tres grandes grupos: monumentos y memoriales, prácticas pedagógicas, monumentos y memoriales, bueno, creo que sería sobreabundante explicarlo. Prácticas performativas, en materia de memoria podemos pensar en un primer momento en las marchas de abuelas de Plaza de Mayo y más actualmente quizás en los scratches que se hacen en determinados barrios cuando se le otorga una prisión domiciliaria a un represor. Y finalmente, aquellos que son sitios auténticos o testimoniales, es decir, donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, o institucionalizados como sitios de memoria. Justamente por haber sido institucionalizados es que nos pareció muy importante en ese momento relevar y analizar en profundidad estos lugares. Los sitios de memoria fueron institucionalizados, como ya les dije, por la Ley 26.691, y para estudiarlos se priorizó no solamente un análisis espacial, sino un análisis socioespacial. Y partiendo de los conceptos de Lefebvre y de un análisis justamente que sea dialéctico, en donde se pudiera comprender a los sitios de memoria en un todo, se realiza un análisis a partir de la trialéctica, en donde la memoria se va a estudiar en estos sitios de memoria, en cómo se produce en los distintos espacios que conforman este espacio total. Entonces, que son el espacio percibido, el espacio vivido y el espacio concebido. Estos sitios de memoria se producen desde el espacio percibido justamente cuando desde la cotidianidad invitan a repensar y reelaborar acontecimientos del pasado. Se generan símbolos que son propios y que de estos símbolos surgen espacios para la resistencia e incluso para generar contramemorias, que sería ya en el ámbito del espacio vivido según la teoría de Lefebvre. En el ámbito del espacio vivido es que estos sitios de memoria comenzaron su proceso de recuperación o refuncionalización mucho antes de la ley 26.691, que es del año del 2011. Con la recuperación de la ex ESMA, la recuperación de Mansión Seré, del ex Olimpo, entre otros lugares que fueron incluso refuncionalizados como espacio de memoria. Estos debates que presentaron iban de distinta índole, pero los principales que es analizado son tres. Uno que refiere a las formas de gestión, o sea, después de recuperados, cómo se iban a gestionar, si era una gestión 100% estatal o si los organismos de derechos humanos y los actores sociales que habían participado en esas luchas por la recuperación iban a justamente participar en la gestión posterior una vez de que fueran institucionalizados. La respuesta a este debate ha sido justamente formas de cogestión. El Estado interviene, hay trabajadores de índole estatal, pero también se forman colectivos o grupos dentro de estos espacios de memoria para su gestión. También se ha debatido mucho con respecto a los modos de representación. ¿Se representa tal cual se recupera el espacio o bien se trata de imitar cómo era cuando funcionaba como ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio?
Y el último, que quizás es el debate más difundido o más conocido, que es respecto a los usos. ¿Qué uso se hace de estos lugares? Se hace un uso donde meramente se rescata su valor como monumento, en donde se recuerda solamente lo ocurrido, o además se pueden realizar otras actividades en pos a garantizar derechos humanos en un sentido amplio. Los sitios de memoria de Argentina justamente lo que tienen es esta capacidad de los sitios de memoria reconvertidos en espacios de memoria, o sea, aquellos que han sido recuperados y refuncionalizados como lugares para la promoción y defensa de los derechos humanos, tienen esta particularidad de ser promotores de acción política para el cambio, en donde no solamente se recuerda lo sucedido, sino que eso se traspola al presente y ayuda a repensar y dar debates con respecto a situaciones actuales y a garantizar los derechos humanos en un sentido amplio. Y finalmente, en relación al espacio concebido, no quedan dudas de que la ley 26.691 viene a tratar de dar un marco normativo y regulatorio y a poner límites a lo que se entiende como sitios de memoria, límites en el sentido de la parte conceptual, un límite tanto material como temporal de cuáles iban a ser los lugares que pueden ser considerados sitios de memoria, también en relación al presupuesto, incluso por omisión, formas de gestión, quiénes participan en la gestión de estos espacios, qué actividades se pueden realizar. Sin embargo, los debates siguen estando presentes y el espacio concebido no logra que subsumir dentro de él al espacio percibido y al espacio vivido. Finalmente, la investigación termina con el caso de estudio, que es el Faro de la Memoria de Mar del Plata. Pero previo eh, a analizar específicamente el caso de estudio, lo que se hizo fue relevar cuáles eran los sitios de memoria reconocidos por los distintos informes de la ciudad de Mar del Plata. Estoy teniendo problemas para pasar. A ver si ahora puedo. Ahora sí. A mí me quedó todo esto. Bueno, eh, sí. No sé si se puede borrar. No sé si fue una buena idea. Sí. Bueno, eh, del relevamiento de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los sitios de memoria reconocidos para el año 2015 eran aproximadamente 750, creo que el número exacto es 762, y habían sido señalizados un poco más de 120, y para el último informe, que es de 2022, estos ascienden a 807 sitios señalizados y solamente han sido reconocidos y solamente han sido señalizados 190. De estos 24 son espacios de memoria, es decir, no solamente están señalizados, sino también han sido recuperados y refuncionalizados como espacio para la promoción y defensa de los derechos humanos, y hay proyecto de recuperar 10 lugares más. Vemos esta tendencia de la gran cantidad de sitios reconocidos y la escasa señalización, y esto vamos a ver que se replica en el caso de Mar del Plata. En el mapa que vemos a la derecha, que son los lugares reconocidos como sitios de memoria de Mar del Plata, se identifican un total de 16 lugares, de los cuales 6 han sido señalizados, y entre estos se encuentra uno que es hoy espacio de memoria y que justamente es el Faro de la Memoria. A la izquierda tenemos en la fotografía 1 la señalización de la ex ESIM, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, más conocido como Faro de la Memoria. En la fotografía 2, la señalización de los 3 pilares de memoria, verdad y justicia en la base naval, colocada en el año 2008. La señalización de la base aérea de la Cueva del año 2007. En 2014 se colocó la del cuartel de bomberos. En 2011 la comisaría cuarta. Y la última señalización, que justamente ahora quiero que presten atención, es la señalización, es este cartel totalmente desdibujado, que es la delgada 601, que es la más actual, que es del año 2019, y en donde se encuentra totalmente deteriorada, un poco por que el material seguramente no era el adecuado, y si todos ubican, o para quienes no son de acá, está justamente enfrente de la playa, entonces seguramente el material no era el adecuado para colocarlo en este lugar. Y para octubre de 2021, un poquito más de 2 años después de la señalización, ya estaba totalmente desdibujado. Durante el proceso de la investigación pude realizar una entrevista, justamente quien fue el asesor
en el proceso de escritura de la ley 26.691 y quien dio cuenta un poco de estas problemáticas y además de otros debates en cuanto a la fórmula de la ley. Que son tantas las cantidades de lugares y que justamente en momentos de crisis como el actual, el presupuesto no va dedicado a estas cuestiones generalmente y que cuando se terminas de señalizar probablemente tengas que volver a empezar justamente porque las señalizaciones se deterioran. Y él remarcaba la importancia de que justamente haya como una iniciativa comunitaria de mantener estos lugares, justamente para que estas cuestiones no ocurran y no dependa meramente de la voluntad estatal. Además de que la ley presenta la dificultad de que no tiene un presupuesto asignado y que Agustín Centrángolo, que es la persona que les estoy mencionando, refería de que, bueno, que eso fue una decisión adoptada en ese momento justamente para que la ley se sancionara y no tuviera inconvenientes al pasar por la Comisión de Presupuesto, pero que en cierto punto la debilita, porque depende de que el Poder Ejecutivo le asigne las partidas correspondientes para poder realizar las distintas acciones que la ley determina, que son muy relacionadas a señalización y preservación de los lugares, no solamente a señalizarlos, sino también a preservarlos ediliciamente, lo cual demanda mucho dinero, y también a que a través de estos lugares se promuevan actividades de defensa de los derechos humanos en un sentido amplio. Bueno, finalmente vamos al caso de estudio, que es el faro de la memoria. En cuanto a el método dentro de la investigación cualitativa y del enfoque etnográfico, se realizó una recolección de datos a través de entrevistas en profundidad y de tipo específicamente semiestructuradas mediante a quienes son actores sociales representativos del Faro de la Memoria, quienes están desde los comienzos y quienes quizás se incorporaron en los últimos años, pero que integran distintas comisiones dentro del colectivo Faro de la Memoria justamente para tener una visión acabada de las actividades y de las experiencias. Mediante la entrevista se busca justamente acceder a cómo las personas interpretan sus propios sentimientos y experiencias y mediante una descripción densa en términos de Hertz, lo que se hizo fue justamente estos sentidos y simbolismos que se le atribuyen, ponerlos en diálogo con el marco teórico de la investigación. De esta manera, los datos se presentaron entonces en las tres dimensiones del espacio, justamente para tener esta visión de totalidad de la dialéctica y esta trialéctica de la que hablaba Lefebvre, que es el espacio percibido, el espacio vivido y el espacio concebido. ¿Por qué se entrevistaron actores sociales? Justamente porque es de amplio conocimiento de la importancia de los actores sociales en el proceso de reconocimiento y lucha por los derechos humanos y específicamente en el proceso de memoria, verdad y justicia. Sin dudas, vamos a ver que justamente uno de los desafíos que plantea esta investigación es poder luego ampliar el horizonte y también cómo los usuarios o quienes concurren y realizan actividades en el Faro de la Memoria perciben también el espacio y lo producen, sería una de las nuevas líneas que pudieran surgir. En relación al espacio percibido, que está relacionado con las prácticas espaciales y la cotidianidad, las personas entrevistadas referían que tiene una inserción territorial muy fuerte en el sur de la ciudad, justamente por la ubicación geográfica, pero que se traslada al resto de la ciudad cuando se realizan algunas actividades en las que se organizan eventos como por ejemplo el 24 de marzo. Además, concurren principalmente por el lugar en donde está ubicado, justamente por eso se le dice Faro de la Memoria, que es el Faro de Mar del Plata, gente con fines turísticos, pero que se encuentra con el espacio de memoria y justamente lo que hace es despertarles inquietud. También recorren otro dispositivo que se ubica en el faro de memoria, que es la celda itinerante. La celda itinerante es un dispositivo que reproduce una celda actual de Batán, que es la unidad penal de la ciudad de Mar del Plata, y que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos en contexto de privación de la libertad. Recorren tanto el sitio de memoria como la celda itinerante y en esto vemos cómo la memoria se produce en términos de espacio percibido, en donde gente que concurre o bien con fines turísticos o bien actividades que aparentemente están desvinculadas del presupuesto de memoria, verdad y justicia, termina repensando sobre los hechos del pasado. Además, también
jugó un papel muy importante en las relaciones de reproducción cuando fue vacunatorio y también prestó asistencia alimentaria a familias que lo necesitaban en la zona sur de la ciudad mediante los comités barriales de emergencia y asistiendo distintas necesidades durante la pandemia por COVID-19. Pasando a cómo se produce en el espacio vivido, se trató de dar cuenta justamente que el faro de la memoria no es espacio solo para la memoria, sino para la promoción y defensa de los derechos humanos, en donde desde determinado posicionamiento político se generan distintas disputas y debates sobre lo que se entiende por derechos humanos y también se luchan por derechos humanos en un sentido amplio conforme las diferentes demandas que se van presentando por parte de la comunidad. En relación al posicionamiento político, los y las actores han dejado en claro que ellos tratan que el espacio es político en sí mismo, pero que tratan de dejar de lado cuestiones partidarias para sus acciones porque su búsqueda es tratar de ser vistos como una política pública más amplia que trascienda las distintas gestiones. Se promueven y se defienden derechos humanos en un sentido amplio y acá es donde justamente podía dar respuesta a una de las preguntas principales de la investigación, porque en esta promoción y defensa de los derechos humanos también se garantizan y se construye derecho a la ciudad, se garantizan derechos humanos contenidos dentro del catálogo del derecho a la ciudad. De esta manera, mediante el programa Veranos por Derechos, por ejemplo, han justamente dado participación a distintas instituciones que tienen presencia en otros, generalmente en el centro de la ciudad, como son el Centro de Acceso a la Justicia, ANSES, el RENAPER, Dirección Nacional de Migraciones y distintas, distintas instituciones que forman parte del Estado, pero que generalmente no están descentralizadas. De esta manera, no solamente se garantiza el derecho a la justicia, a la salud, a la identidad y distintos derechos contenidos dentro del derecho a la ciudad, sino también que colaboran a hacer una ciudad más accesible. Y esto es parte del derecho a la ciudad en sí mismo. También cuando formaron parte de los comités barriales de emergencia, también garantizaban otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, también el derecho a la salud cuando son vacunatorios. Y finalmente, también el derecho a la educación específicamente cuando se realizan distintas visitas guiadas a las escuelas o la Comisión de Educación va a realizar actividades a los distintos niveles educativos, el derecho a la cultura cuando se hace, por ejemplo, el ciclo de cine. De esta manera, un montón de derechos humanos y específicamente también el derecho al espacio público, porque el Faro de la Memoria es espacio público en sí mismo y también es un lugar desde el cual se reclama por el uso y goce del espacio público, específicamente en la zona sur de la ciudad, todos estos derechos contenidos dentro del derecho a la ciudad se garantizan o por lo menos se lucha para poder gozarlos a partir del Faro de la Memoria y sus actividades y también los actores sociales que participan en él. El Faro de la Memoria presenta distintas disputas y debates en materia de derechos humanos. Las personas entrevistadas referían mucho a que debaten qué se entiende por derechos humanos, qué rol tiene que tener el eje Memoria, Verdad y Justicia en el resto de las actividades que realizan, y específicamente me llamaba mucho la atención un debate que se dio entre el dispositivo de la celda itinerante y el resto del colectivo y quienes trabajan en el espacio de memoria, al dar cuenta que la prisión domiciliaria de Checolás los había llevado a debatir y a repensar algunos presupuestos sin llegar a algún acuerdo específico, pero sí a dar el debate de qué se iba a opinar en relación a eso. Por supuesto, a partir del movimiento de derechos humanos se sostiene como premisa el de cárcel común para los genocidas, pero la celda itinerante les presentaba otras aristas de argumentación. Por ejemplo, de que no estaban dados los requisitos para que sea una prisión domiciliaria, sin perjuicio de que la privación de la libertad es violatoria de derechos. Y finalmente, en relación al espacio concebido, indagué sobre cómo
desde su experiencia habían vivido la influencia de la ley 26.691. Si bien todos la reconocían como algo positivo porque modalizaba una forma de trabajo que ya se venían teniendo de otros espacios de memoria y también daban un marco de acción a nuevos lugares que se pudieran recuperar, se recalcaba en la importancia de una implicancia estatal continua, en donde se necesitan justamente presupuesto tanto para recursos humanos como también para mantener ediliciamente el espacio del Faro de la Memoria en particular y estos espacios en general a nivel nacional. Además, se reconocía la importancia de otras leyes que permitían abrir ciertos debates y también promover otros derechos humanos, como por ejemplo la ley de educación sexual integral, la de asignación universal por hijo, que permitieron que el espacio pudiera realizar otras actividades, pero que en principio se necesitó esa legitimización para poder realizarlas. Para concluir y abrir el debate, que me parece lo más enriquecedor de este espacio, es que el espacio del Faro de la Memoria particular y los espacios en general hacen un uso ejemplar de la memoria, en esto que colaboran en repensar situaciones del pasado para que las violaciones a los derechos humanos no se repitan y también repensar situaciones del presente. En estos prima el carácter emancipador del derecho. Pese a su regulación, logran escapar en algunos momentos del control estatal y dar otros debates, como por ejemplo es el caso de la celda itinerante que les comentaba del Faro, en el cual la celda itinerante es un dispositivo que denuncia prácticas oficiales, como es la condición de las personas privadas de la libertad en la actualidad. La memoria se inscribe en las tres dimensiones del espacio, en el espacio percibido, vivido y concebido, y que mediante esto se reconoce no solamente el derecho a la memoria, sino también el derecho a la ciudad y colabora a sus luchas. Tienen un carácter restitutivo amplio, por lo cual reafirmo su importancia y su potencial restitutivo en el sentido de que tanto para las víctimas porque las visibiliza y a los sobrevivientes les da un lugar que actúa como soporte de su testimonio y también para la comunidad justamente porque abre nuevos debates para el presente. De esta investigación se abren nuevas líneas, algunas ya se las he comentado. Primero, el poder repensar la vinculación con otras luchas y disputas que presentan los movimientos de derechos humanos en la ciudad, es decir, poder a través de los testimonios ya recolectados, pero de otros que también se pueden recolectar en un futuro, poder pensar en qué momento a nivel local se inserta esta recuperación del faro de la memoria. En segundo lugar, el modo en que los visitantes del faro perciben justamente que se les reconocen sus derechos a través del sitio. Y finalmente, también poder analizar otros espacios de construcción de la memoria, como son, por ejemplo, las sentencias judiciales, y que justamente también estarían en esto de producir memoria en el espacio concebido, y cómo se pueden, a través de esta, incorporar el derecho a la memoria que aún no ha sido reconocido explícitamente. Bueno, con eso escucho sus preguntas y les agradezco la atención estos minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lu. Como sabés, el aplauso queda para el cierre, conforme la modalidad. Muy interesante toda la presentación. Ahora, como hacemos habitualmente, queda abierto el debate. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, Yo gracias. creo. Sí. Las veo, que también estoy viendo en el chat. Ah, no, no hay nada. Bien. Tiene unos elogios ahí de Lucía Martínez, de Luisina López Marcos. Sandra, ahí para hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitar a a la expositora. Se entendió bastante bien un tema con relación al derecho a la memoria. Quería consultarle lo siguiente, no sé si comprendí bien. Yo entendí que la relación del derecho a la memoria con el derecho a la ciudad se basa en la formación de una memoria colectiva que permite promover aquellos hechos del pasado para que no se repitan en el futuro. En virtud de ello, si es que existió en el pasado alguna vulneración de derechos y si estos fueron reparados, la pregunta es, ¿esta reparación de derechos quizás se traduce en algún nuevo ordenamiento jurídico, en alguna nueva política pública o institucional para que esto ya no se vuelva a repetir?
Muchas gracias, Sandra, por tu pregunta, muy interesante. En primero, creo que lo omití por una cuestión de tiempos, es que justamente el derecho a la ciudad, entendido como un gran catálogo de derechos humanos, incluye al derecho a la memoria como uno de esos derechos que incluye el derecho a la ciudad. La investigación tiene como tres pilares muy importantes para mí y que es lo que sustenta todas las conclusiones, que son ciudad, memoria y espacio público. Justamente en el espacio público es donde se insertan estas inscripciones espaciales de memoria que garantizan la memoria de la comunidad, pero también colaboran en garantizar a las luchas por el derecho a la ciudad y en garantizar otros derechos contenidos, como es el caso del Faro de la Memoria. Y a su vez, tanto el derecho a la memoria como el derecho al espacio público son dos derechos contenidos en el derecho a la ciudad. Eso como primer punto. Lógicamente, la institucionalización mediante políticas públicas, como ha sido en el caso argentino, el de la ley 26.691, la percibo como algo muy importante justamente porque implica que sea más difícil desandar el terreno conquistado, digamos, en materia de derechos, y luego de un movimiento de derechos humanos muy activo por recuperar estos lugares. Pero además, estos espacios logran colaborar en la lucha por los derechos humanos pese a que haya una línea institucionalizada. Por ejemplo, cuando desde el espacio de memoria del Faro de la Memoria se realizan comunicados o actividades promoviendo la salud sexual integral, para decirlo, para ir a uno de los ejemplos que ya di durante la exposición. Entonces, de esta manera, más allá de que la institucionalización resulta muy positiva, estos espacios, al ser la memoria de construcción colectiva y susceptible de ser reconfigurada con el paso del tiempo según los distintos grupos que la elaboran, permiten abrir otras líneas más allá de lo meramente institucionalizado, y esa es la riqueza que advierto yo y la importancia y el potencial que tienen para que sean conservados y señalizados, preservados a lo largo del tiempo. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, gracias, Lucía, muy amable. Muchas gracias, Sandra. Perdóname agregar, Lucía, porque también me disparaba un poco lo que decía Sandra como comentario. Vos, Sandra, señalabas también el tema de evitar la repetición, si no mal entendí. Ese es todo otro debate paralelo. Yo creo, y bueno, coincidimos con esto con Lucía, en que el papel de la memoria es clave como defensa para la no repetición de hechos de este tipo. Creo que también ahí no se puede soslayar el hecho de el juzgamiento. Por eso, cuando Lucía señalaba los pilares de reparación, memoria, verdad, justicia. Y ahí tenemos la diferencia, por más que hay una institucionalización como tenemos en nuestro país, eh, de ley de memoria, con España, que tiene ley de memoria histórica y no tiene justicia. Entonces, en España siguen trabajando, la ley de memoria está vigente, funciona bastante mal, y funciona bastante mal justamente porque no han hecho justicia, porque sigue abierto todo ese tema y no se trabaja a nivel educativo. Entonces, a nivel de educación no se enseña lo que pasó durante la dictadura franquista, ni se la llama siquiera una dictadura al periodo franquista, sino que se busca una figura medio sui generis para describir esos 40 años que duró. Entonces, creo que en ese sentido, el papel nuestro de la memoria es muy avanzado y no puede separarse. Por eso es tan interesante el estudio que hace Lucía vinculándolo con ciudad, porque el derecho a la ciudad es integral y los derechos humanos están interrelacionados, no pueden separarse. Entonces, desde ese aspecto, los debates sobre memoria siguen siendo debates abiertos que enriquecen el derecho a la ciudad, porque enriquecen la pluralidad de pensamiento, el pensamiento crítico. Hay un debate
hacia adentro de los organismos de derechos humanos es en esos espacios de memoria. Hacemos un recuerdo que tiene que ser simplemente espacio de reflexión, espacio de silencio, espacio para dar algún curso, o se puede hacer también ahí un espacio de celebración de la vida donde se quitó la vida. Esto fue un debate muy fuerte en la ESMA. ¿Se puede hacer una fiesta? ¿Se puede hacer un recital? Y no tengo mucho menos la palabra o la respuesta frente a eso. Creo que justamente es un debate, y un debate interesante. Sí, quedó un poco saldado en un momento por un decreto de creo que del que era el jefe de gobierno de Cava en la ciudad, y lo que se hizo fue justamente distinguir, se dice en los estudios académicos, lo sagrado de lo profano. O sea, el lugar donde se realizaron las torturas, que es el casino de oficiales de la ESMA. La ESMA es un predio que tiene muchísimas hectáreas, entonces el debate justamente estaba dado por eso y porque muchos organismos de derechos humanos o incluso instituciones del Estado, como el Archivo Nacional de la Memoria, tienen espacio en la ESMA. Entonces el casino de suboficiales, que es donde se realizaron la tortura, donde estaba la sala de maternidad y un montón de acontecimientos atroces del terrorismo de Estado, es solamente espacio para recordar. Eso está reconstruido y es lo que se denominan las investigaciones lo sagrado. Y el resto de los espacios se pueden hacer actividades, como decía Pablo, vinculadas con la promoción de los derechos humanos en un sentido amplio. La asociación ex detenidos no sabemos si estuvo muy contenta, que justamente era quien estaba en contra y decía esta frase que es donde hubo muerte, ahora no puede haber vida. Pero bueno, ese es cómo se saldó el debate de momento. El lugar donde se hacían las violaciones solamente tiene un rol de monumento y para recuerdo, y el resto se puede usar con otros fines. Pero vos señalás justamente lo interesante, de momento. ¿Sí? Justamente la lucha y el carácter político hace que en un momento se salve de esta manera. Dentro de 10 años, 20 años o 2 meses, puede generarse otra discusión y saldarse de otra forma. ¿Sí? El tema es el respeto a los derechos humanos. Y como hay cuestiones que son objeto de debate, y hablamos de debates de buena fe, no hablamos de debates maliciosos que lo que buscan es negar la situación o si los que ya conocemos en esta postura que cuando están alentando otro tipo de manifestaciones o de actos es simplemente para olvidar o para tapar. Si no es el caso en el Faro de la Memoria, Lucía lo relata en su trabajo, pasó por varias etapas hasta convertirse en lo que es hoy el Faro de la Memoria. Entonces, desde intentos de privatización, de hacer ahí un parque de diversiones, que se instaló un parque de diversiones, no la gente o los organismos de derechos humanos que festejan la vida en un espacio donde hubo muerte, que es legítimo y es parte de la discusión, sino tapar lo que pasó. Eso son, yo creo, dos cosas distintas. Cuando hablamos de debate legítimo es qué hacer, es parte de un debate que pasó con los campos de concentración nazis y la música que se pasaba en los campos de concentración nazis, y para muchos sobrevivientes de esos campos, tener que escuchar la música de Wagner tocada en Israel era todo un tema y estaban en contra de que se pasase la música de Wagner. Otro director de orquesta argentino, judío, planteaba, es música y separemos la música de lo otro. Es decir, ambas posturas son discutibles, ambas posturas son complejas. Es decir, para aquella persona que estuvo en el campo de concentración, escuchar esa música es revivir la tortura. Ahora, decir la música no puede escucharse, por eso son debates, y justamente creo que eso es lo que enriquece el proceso democrático. Es decir, esos debates y la forma en la que se van saldando. Justamente porque coinciden con
la concepción que estamos tratando de defender del derecho a la ciudad como un derecho en construcción, no como un derecho cerrado, no como esto es así, ya está, y te lo vendo empaquetado. Entonces, creo que son debates necesarios, y también esto que señalaste vos, que lo cumple muy bien el Faro de la Memoria, y es no recortar el derecho a la memoria y vincularlo nada más que con lo que sucedió en la dictadura cívico-militar. Eso es algo que muchas veces sucede, y cuando se habla de derechos humanos, se lo limita a eso. Y quienes critican a las políticas en materia de derechos humanos, muchas veces lo hacen criticando, ya sea, siempre vivimos recordando el pasado, pensemos en los derechos humanos del presente, sin embargo, no hacen la conjunción. Entonces, cuando plantean, pensemos en los derechos humanos del presente, es para olvidarlos del pasado. Y ni una cosa ni la otra. Es decir, yo creo que es muy importante la memoria, porque la memoria es la que nos ayuda a entender cómo estamos donde estamos y poder trabajar para el futuro. Entonces, esa memoria tiene que conectar, y este creo que es el trabajo que tenemos que hacer quienes defendemos determinada postura en el ámbito de los derechos humanos, esa conectividad entre lo que pasó, por qué pasó, y cómo seguimos recordando a las generaciones que no vivieron lo que pasó para que lo conozcan, entiendan el presente, y al mismo tiempo pelear por los derechos humanos hoy, para adelante. Sí, Un Steffi, comentario te cedo la palabra. en relación a esto, como para complementar y seguir analizando el trabajo que se hace en el Espacio del Faro. Bueno, primero que nada, Lu, me encantó la presentación y re contenta de haberla podido ver porque no pude ir de forma presencial a tu defensa. Pero bueno, en relación al Espacio del Faro, me parece que es súper interesante cómo se está trabajando esto desde los proyectos que se generan y también cómo se pone esto en cuestionamiento a partir de las disputas que salen a nivel local en relación al uso de los espacios, porque el sitio histórico es súper amplio y excede a lo que está funcionando hoy en día como espacio de la memoria. Entonces, es muy interesante que a través justamente de estas políticas públicas a nivel nacional y de convenios con la sociedad civil, con las universidades, se empezaron a generar y se están ya desarrollando muchos proyectos que difieren en lo que es el uso, la función, pero que están todos atravesados por la memoria como hilo conductor. Eso es lo que me parece súper interesante de la propuesta del espacio, porque para no sé quienes por ahí no son de acá, está arrancando ahora la construcción de un espacio que va a poner en valor lo que era antes la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, para funcionar para la Universidad de Exactas, ¿no? Va a ser el CIMAR, es el Centro de Investigaciones Marinas, y es más complejo el nombre, pero bueno, con un fin educativo, pero en un espacio que es sitio de memoria y que va a estar atravesado y vinculado con otra área que es justamente a lo que vamos a ir con las chicas hoy, que decía Pablo que no podía ir, que es la presentación de otro proyecto para recuperar otro espacio que está en las barrancas para funcionar como oficina para el espacio de memoria y como algo que quieren armar una especie de tecnópolis en Mar del Plata. Después hay proyectos vinculados a la puesta en valor del sitio, que son súper interesantes, y ahí entra el debate del patrimonio cultural y de hasta dónde se puede intervenir y hasta dónde va a ser testimonio de procesos judiciales, porque siguen apareciendo personas que declaran y que les aparecen memorias vinculadas con ese espacio. Y después, en relación a las disputas, todo lo que pasa y los conflictos que se desatan en relación al sector, que también es el sitio o está contiguo a este, que es lo que era el ex camping, que había proyectos desde los privados y con apoyo municipal para poner ahí un bar y una destilería. Y justamente eso, bueno, a ver, se pueden hacer otras funciones, pero vamos a mercantilizar el espacio, lo vamos a vender, vamos a seguir bloqueando la llegada a la playa, porque también la costa, que eso lo vimos el año pasado en varias presentaciones de otras profesionales y colegas o militantes de los espacios que contaban que la llegada a la costa, al mar, está bloqueada en casi todos los puntos y hay muy pocos accesos.
Justamente ese es una de las bajadas. Entonces, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿Para quién va a quedar? Y aparece súper fuertemente vinculado a esta idea de memoria y derecho a la ciudad. Eh, bueno, me parece súper interesante. Todo el caso del Faro es para hablar horas y horas. Gracias, Steffi, porque también mencionas un montón de proyectos que por los tiempos de la exposición y que son igual de importantes. Cuando los decías es como, uy, es que no lo mencioné. Así que bueno, muchas gracias por complementar en ese sentido. Y nada, solo para agregar algo que se destaca y que yo he comprobado en lo incipiente de la investigación que creo que va a dar para muchos años más y ojalá para muchas otras investigaciones que se abran a partir de esto, cómo estos lugares, justamente tienen como una connotación política tan grande, justamente por cómo han sido recuperados y refuncionalizados. Mencionaba Pablo bueno, a principios de los 2000 en el Faro de la Memoria se puso un parque de diversiones, pese a que había un montón de testimonios que decían que ahí habían todavía esto previo a que se reabrieran los juicios, ¿no? Pero había un montón de testimonios en el Nunca Más y en lo que fue después los juicios por la verdad de Mar del Plata, diciendo que ahí, por ahí habían pasado eh, detenidos desaparecidos y se puso un parque de diversiones y se concesionó el espacio público como si nada, justamente por este contenido de los movimientos de derechos humanos de mucha reapropiación del espacio público, que yo creo que ya viene desde, desde el activismo de abuelas en la Plaza de Mayo y lo simbólico que ha sido eso, para justamente dar paso al resto de las luchas. Eh, tienen una connotación tan importante de lucha que para mí otros lugares de la ciudad no lo tienen justamente por los actores sociales y por los movimientos de derechos humanos que han participado y que continúan participando en la gestión de estos sitios. Por lo cual, los proyectos, para mí, además de ser importantísimos, también tienen como un punto de partida que les da un plus, que es el haber sido ex centro clandestino, detención, tortura y exterminio y recuperados hoy como sitio de memoria. Así que bueno, en eso me parece súper importante para rescatar. Está muteado, Sí, yo Pablo. quería decir algo antes. Bueno, Era para que hablara Juliana, estaba claro. asegurando, estaba No, por un preparando. lado, digamos, hay un montón de cuestiones para seguir charlando, como lo venimos haciendo, pero me parece ya importante esto de cómo es la vinculación entre las luchas actuales y las pasadas, esto que muchas veces algunos, los negacionistas, entre comillas, quieren hablar de los derechos actuales como si no tuvieran nada que ver con los reclamos de antes, entonces me parece súper interesante. Pero en verdad yo, Lucía, te iba a hacer una pregunta que vos verás si me la respondés o no, porque sé que tu preocupación ahora tiene que ver con esta idea de las sentencias judiciales como espacio de memoria, que quizás pueda ser tu proyecto postdoc, no lo sé. Por ahí decirnos brevemente cómo estás pensando esa idea que parece un poco revolucionaria, ¿no? Pensar en una sentencia judicial como un espacio. Gracias, Juli. Es muy incipiente y no sé si quizás deberíamos cortar la grabación porque por ahí está muy en pañales esta idea. Pero, pero bueno, no, esta idea surge sobre todo en entender también las decisiones judiciales como espacios y que en esos espacios hay construcciones y producciones que muchas veces escapan de lo meramente normativo. Y en este punto, considerando que la memoria no tiene una regulación a nivel normativo, sino que se construye a partir de la jurisprudencia sobre todo, poder indagar cómo en estas sentencias judiciales se recuperan determinados discursos de la memoria social, o sea, cuáles son los predominantes, y también cómo si estas sentencias judiciales garantizan el derecho a la memoria individual, sabemos que sí, lo ha dicho la Corte, justamente porque reconoce a la víctima, pero sí también colabora a construir memoria colectiva. Y ha analizado desde justamente siempre de esta perspectiva de la producción de la memoria.
pero bueno, está súper incipiente y vamos a ver si en este camino se puede seguir para ir ahondando un poco más en otras aristas que abre la investigación sobre todo. Es muy interesante porque vincular lo geográfico con lo simbólico, con lo representativo, el espacio en un sentido mucho más amplio que lo que a veces entendemos por el espacio físico tangible. No, va a ser todo un estudio lindo para seguir debatiendo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Mientras tanto, ya voy anunciando que la semana que viene vamos a tener al director de la carrera de Derecho de la Universidad de Otávalo, Dani Cifuentes, quien va a estar hablándonos acá en este espacio de la interculturalidad en la movilidad humana en Otávalo, Ecuador, una visión desde el derecho a la ciudad. Ahí, Sandra, tenés que estar sí o sí, no tenés escapatoria, te toca demasiado cerca, demasiado cerca. Que, bueno, si no hay más comentarios. Quería Sí, decir algo. sí, Mercedes. Sí, no podía. ¿Sabés que estaba buscando cómo levantar la mano? No encontraba, ¿viste? La manito. Por En eso no te reacciones quería abajo. interrumpir. No. Sí, pero no lo encontraba. Si lo he hecho en otra oportunidad y no lo encontraba. No te Bueno, preocupes, la familia no. puede hablar directamente. Bueno, gracias. Che, podemos interrumpir. No, me gustó mucho esto último de la producción del espacio a partir de las sentencias. Me encanta cuando podés integrar palabras y espacios, ¿no? O sea, conceptos con espacios. La construcción de espacios a través de los conceptos, ¿no? Que bueno, los arquitectos, por favor, están las chicas que son arquitectas, tu hija, pero para el caso, para mí, no tengo esa visión, pero siempre me gustó poder transformar eh, lo que se dice con el espacio, hasta también, por ejemplo, el tamaño de las palabras, la extensión de las frases y eso en espacio. Me pareció sumamente interesante esto último, de las sentencias judiciales y el espacio. Me gustó mucho. Es No muy sé a quién interesante. podría leer al respecto, si tienen alguna recomendación para hacerme. No, eso te pasamos. Lucía te Sí, puede pasar la literatura sí, en que... realidad es un concepto súper nuevo, por eso les decía que está en pañales. Los estudios feministas están abordando mucho el espacio, estudiando etnográficamente las sentencias judiciales. Así que ahora te voy a pasar por el chat un par de autoras y la idea es, bueno, un poco, mi investigación tiene bastante etnografía, ir por ese lado y ver si a partir de estos estudios feministas se puede también indagar en ese sentido en relación a la memoria y las sentencias judiciales. Así que ahora por el chat te paso, Mercedes. Muchas gracias. Bueno, Y me si no, yo te encantó. paso, Lu, Gracias. el WhatsApp de Mercedes para que le pases directamente por WhatsApp. Te va a ser más Mejor, fácil. sí, Sí, va mejor, a ser mejor. más Muchas fácil gracias. Gracias, gracias. que por el chat. Bueno, no sé si alguien más, si no, ahora sí abrimos los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Lucía, porque eso queda registrado en la grabación. Y bueno, Gracias agradecerle a a todas y ustedes. todos que nos hayan acompañado. Miguel Ángel, vos preguntabas y ya aprovecho para pasar la información. Ahí en las redes están subiendo de la Facultad de Derecho que mañana arranca un curso de criminalidad y cine en nuestra Facultad de Derecho, así que eso, si te acercás ahí vas a tener toda la información, arranca mañana y hacemos esto como Bien, avisos y efemérides y completamos. Bueno, un bueno, gusto, gracias, muy nos amable. estamos viendo. Gracias, muy Hasta amable. luego. Nos Adiós, vemos. cuídense. Nos vemos Muchas la gracias. semana Que tengan Gracias. buenas tardes.